porque la mayoría de los médicos dicen, hagas este laboratorio en ayunas, ¿no? Entonces es importante un día antes, como les digo, por ejemplo, incluso que consuma un pedacito de chocolate, siempre hago este ejemplo porque lo he visto en experiencia, que solamente han saboreado un chocolate en la mañana y al día siguiente se han hecho y el colesterol triglicéridos se eleva al doble porque tiene predisposición genética. Entonces hay que indicar todo esto al paciente, incluso en la parte del copro, creo que ya les dije alguna vez del copro parasitológico, cuando tienen que hacer para un niño la detección de algún parásito, es importante que no pase más de media hora, ¿no? La muestra, y tienen que llevarlo mejor si es con una bolsita negra envuelta, porque a veces la luz solar es demasiados, inciden algunos parásitos que son sensibles, digamos, a la luz solar, ¿no? Entonces mueren y ya no detectamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la muestra de orina, lo mismo. Generalmente se desecha el primer chorro y recién el segundo chorro se carga y tampoco no tiene que ser mucho. Generalmente en los laboratorios nos dan unos frasquitos, entonces en ese tamaño es suficiente, ¿no? Ya tanto, ya sea para parcial de orina o cultivo de orina. Entonces es importante indicar esto a los pacientes porque a veces lo que pasa es que, sí, dicen, especialmente los diabéticos, por ejemplo, tienen tendencia a que la glicemia esté elevada, ¿verdad? Entonces, noche antes y día antes no tendrían que consumir mucho azúcar, ¿no? Si por decirlo así en la cena se han tomado un tecito más dulce, entonces al día siguiente también la glicemia va a estar alterada. Entonces, estos aspectos son fundamentales para indicar al paciente para que se haga el laboratorio. Obviamente, ustedes en algún momento tendrían que pedirlo. Como les digo, no tienen que quedarse solamente con el diagnóstico médico, ¿no? Entonces tienen que sugerir y tienen que ver. Para eso es que vamos a aprender la interpretación de estos marcadores bioquímicos. Ahora, los diferentes parámetros bioquímicos disponibles pueden ser agrupados según la clasificación que les voy a dar en varias categorías, ¿no? Tiene sus limitaciones. Siguen entrando, disculpen, hasta 8:30 y 35, espero, y de ella no voy a admitir porque después yo me equivoco algunas cosas, me olvido directamente. Tomen en cuenta, por favor, 8:35 empiezo y ya no voy a admitir a nadie. Bueno, seguimos entonces. Entonces, como les decía, vamos a hacer una clasificación de los parámetros bioquímicos disponibles que pueden ser agrupados dentro de varias categorías, ¿no? Y tienen también sus limitaciones, así como hemos visto las encuestas, las historias dietéticas tienen sus limitaciones. Lo mismo también esto, ¿no? Entonces, se dividen más que todo así en pruebas estáticas, pruebas funcionales, pruebas metabólicas y pruebas de medición de respuesta adaptativa. Entonces son 4 más o menos las pruebas que vamos a ver, pero más que todo en una nos vamos a basar, les voy a decir después. La prueba estática está basada en la determinación de un nutriente o metabolito relacionado en sangre. Repito, entonces la prueba estática está basada en la determinación de un nutriente o metabolito relacionado en la sangre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? O sea, todo lo que te hacen en el laboratorio con una jeringa y te sacan sangre del codito, eso es una prueba estática porque estamos yendo a ver en sangre cualquier tipo de marcador bioquímico, en este caso colesterol, triglicéridos, hemograma, hemoglobina, todo esto, incluso albúminas, podemos pedir en sangre, todo esto entonces es una prueba estática, ¿ya? Son las que están obviamente más disponibles y a menudo las también que son satisfactorias. Muchos factores pueden influenciar, claro, en su determinación, como les dije hace rato, dependiendo mucho, es importante la dieta, ¿no? Preprandial, un día antes. Y un ejemplo de esto constituye, por ejemplo, la determinación de hemoglobina, como les decía, en sangre, para saber si el paciente está en un riesgo de anemia o no, ¿no? O también varias cosas, como les decía, la albúmina, el calcio sérico. Entonces, eso es una prueba estática, ¿ya? Después podemos hablar de prueba funcional. En la prueba funcional
Se utilizaron hace mucho tiempo, sí, pero todavía estamos, es un parámetro, proceso fisiológico que depende de algún nutriente específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la función del sistema inmune, ¿no? Ahora que está relacionada la función del sistema inmune, la adaptación de la oscuridad, que es una prueba funcional, la conducción nerviosa o el patrón del sueño. Muchos sabemos que el patrón del sueño tiene que ver mucho con la conducción nerviosa y el estado del paciente que esté en la parte nerviosa, ¿no? Y otra es la adaptación de la oscuridad. Esto, por ejemplo, si nosotros entramos de un ambiente de luz a un ambiente oscuro, generalmente tendría que durar más o menos 3-4 segundos en reaccionar nuestra vista para adaptarse. En caso de que tarde más, se dice que hay un déficit de la vitamina A y que a nivel de los bastones del ojo no está pudiendo hacer esa conducción. Entonces hay un déficit de vitamina A. Entonces esa es una prueba funcional, ¿no? Otra prueba funcional sería esta, como les digo, la del patrón del sueño. Cuando el paciente está durmiendo profundamente, pero al mínimo ruido, entonces se despierta. Entonces, eso quiere decir que hay un déficit de la parte, por ejemplo, del complejo B, complejo y toda esta parte, ¿no? Que va con los nervios. Y esa es prueba funcional. Entonces, es medio inespecífico, evidentemente, tal vez ustedes me digan, pero incluso parecen experimentales, ¿no? No existen además tablas normales según edad y estado de desarrollo, pero en algún momento nos puede servir, ¿no? Porque comprende un área del desarrollo potencial, especialmente en investigación. Podemos hacer un proyecto de investigación con la prueba funcional. Entonces, esa sería la prueba funcional. Las pruebas metabólicas o dinámicas son las pruebas más sofisticadas en el campo experimental, dado que aportan información sobre la ingesta, la síntesis, el catabolismo y la excreción. Bien, es una prueba metabólica, o sea, desde que entra, cómo se sintetiza el catabolismo y cómo se excreta, ¿no? Tiene poca aplicación, sí, en la práctica clínica, tal vez en esto de que podemos hablar esto cuando queramos hacer una guía alimentaria respecto a una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ¿no? En este caso nos puede servir el medir, por ejemplo, el nitrógeno y la proteína en orina de 24 horas, ¿no? De cuánto le estamos dando de sal, cuánto está eliminando. Eso es una prueba metabólica, ¿no? También un ejemplo muy así exacto es el balance nitrogenado, una prueba metabólica, ¿no? Otra prueba es la prueba de medición de la respuesta adaptativa y que la vamos a hacer todos en algún momento. Esta prueba de medición, como dice, de la respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir? Está en fase, digamos, tiene claro, sus aplicaciones y sus limitaciones también. Por ejemplo, la determinación de somatomedina C, que desciende, por ejemplo, rápidamente en presencia de una restricción calórica, ¿no? Este tipo de respuesta es útil en situaciones agudas, en pacientes hospitalizados y en aquellos en que se quiere monitorizar, digamos, la respuesta al tratamiento. Pero también se puede hacer un paciente así de consulta, por ejemplo, la ingesta de zinc para el crecimiento, que les dan muchos para el crecimiento de un niño. Entonces, vemos esto, ¿no? Si está teniendo una respuesta adaptativa a esta, o tenemos que, de alguna manera, suspender. Porque no vayamos a olvidar de que todos estos minerales evidentemente son importantes para realizar en algún momento el tratamiento de alguna patología, pero tenemos que también ver los riesgos y medir esta respuesta adaptativa, ¿no? O sea, me explico, puede ser que el paciente esté con un problema de insuficiencia renal y nosotros tenemos que suspender. Entonces, esa prueba es de medición de respuesta adaptativa. O sea, consideramos más que todo esto, ¿no? Los pro y los riesgos también, ¿no? O sea, cómo podemos ayudar y los riesgos también. Entonces, podemos disponer actualmente de un gran número, ¿no? De marcadores nutricionales que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, pero especialmente la aplicación en clínica, ¿no? Es importante, por eso, también averiguar
qué es lo que ha comido día antes para ver también esto de los marcadores bioquímicos, la ingesta, porque generalmente a veces se sintetiza, pero también a nivel sanguíneo puede ser que se quede algunos nutrientes y no haya un buen catabolismo directamente, ¿no? O la excreción está disminuida, aumentada, está estreñido o hay problemas digestivos también, ¿no? O con algún problema de alguna diarrea que también nos puede liberar mucho nutriente, ¿no? Entonces, esta es una introducción de los marcadores bioquímicos que los vamos a ir avanzando poco a poco. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bueno, entonces parece que no. Entonces vamos a comparar todos los valores bioquímicos durante estas clases, ácido úrico, creatinina, glucosa, colesterol, todo vamos a ir viendo y vamos a detectar y vamos a aprender, ¿ya? Entonces, como les decía, incluso los marcadores bioquímicos del COVID vamos a ver también cómo se interpreta el caso de COVID y demás. Ya, ahora pasando a otra cosa, quisiera preguntarles, no sé si todos ya me han subido sus grupos para práctica, porque así tendríamos que ya estar saliendo la otra semana. Parece que he visto 2 grupos nomás. Ya tienen todos sus grupos para práctica, para así avisarles mañana o máximo hasta el viernes dónde les toca y dónde van a ir y pasarles la guía. ¿Me pasaron ya, chicos? Están muy callados hoy día. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. A mi grupo le falta que nos añadan un room. ¿Los tuvimos como comentarios, licenciada? ¿O en el documento Word? Como comentarios también puede ser. ¿De qué? O si no, ya está. A ver, voy a ver, porque me han pasado también al WhatsApp, creo, también 2 grupos nomás. Voy a ver recién hoy día. Entonces, voy a sortear yo internamente y les voy a avisar mañana o el viernes ya a qué centros van a ir, las direcciones, todo eso, y les voy a pasar la guía al claso. Ya, porque cada centro tiene su característica especial, ¿no? Y entonces tienen que trabajar una guía haciendo una especie de monografía, ¿sí? Ahora, eso sí, los horarios vamos a hacerlo, yo creo. Tal vez vamos a pasar solo una clase teórica y vamos a tener que empezar ya a caminar por los centros, porque según he estado la anterior semana en una defensa de tesis,
y me han dicho que ya la práctica es presencial en la carrera. Sí, así que son pocos, van a ir 4. ¿Cuántos están conformando por grupo? Quisiera 5 o 6 máximo. Bueno, ya están conformados, entonces todos los grupos, ¿no? Hoy día ya puedo sortear, ¿no? O a alguien le falta algún grupo o algo así. Bueno, están muy callados hoy día, no sé qué ha pasado. Brenda, tal vez me puedes decir tú. Mi grupo sí ya le mandó. Nos dijo de 6 a 7 personas como mínimo. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son en tu grupo? En mi grupo son 7. 7, tal vez vamos a ir disminuyendo eso. Voy a ver. Porque son 36 en total, ¿no? Creo, 35. Dividido entre 6, 6 por 5, 36 máximo creo que va a ser. No sé cómo vamos a hacer esto, porque tampoco me gustaría que cuando vayan a la práctica estén amontonados todos, ¿no? Por esto de la pandemia más que todo. Por eso esta semana tengo que trabajar en eso para ver y cómo van a dividirse. Tal vez van a ir 3 un día, 3 otro día, no sé, o ya voy a ver esta semana. ¿Quiénes viven por Quillacollo más o menos? ¿La mayoría? ¿O no? A ver, manifiéstense quiénes. Buenos días, doctora. Buen día. Yo vivo cerca, ¿no? Ya, porque hay centros. Por Quillacollo tengo un centro, 2, casi 3, 4 centros tengo por hacia Quillacollo. Y en la carretera, 2, otro tengo de Quillacollo un poquito más arriba, que es Villa El Carmen, no sé si alguien conoce. Y otro tengo que es Caramarca, que es por cerquita, entrando antecitos de Cipecipe, ¿no? Pertenece pero a la jurisdicción de Cipecipe. Serían 4 centros. Voy a ver. No quiero que les